Saludos cordiales. Los alumnos Juan José Lafuente, Cristian López, Estefanía Navarrete, Eric Trujillo y Damaris Villus somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la materia de Marco Regulatorio y Fiscalización de Obras a cargo del ingeniero Eduardo Carrión Estupiñán, MSc, MBA. Estamos abordando el tema de auditoría en obras, el capítulo 3, auditoría gubernamental. El proceso de auditoría está dividido en tres fases, las cuales son planificación de la auditoría, ejecución del trabajo de campo y comunicación de los resultados, que vamos a ver a continuación. El objetivo principal de la planificación es determinar los procesos de auditoría que se aplicarán, el cómo y el cuándo se ejecutarán. En esta fase se debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para realizar las tareas. Por tanto, estas actividades deben ser cuidadosas, creativas, propositiva e imaginativa. La planificación es un proceso dinámico que, si bien se inicia al comienzo de las labores, puede modificarse durante el tiempo de ejecución de la auditoría. Constituye las primeras fases del proyecto y su concepción dependerá del logro de los objetivos propuestos. Este comienza con la obtención de información necesaria para concretar la estrategia a emplear y va a culminar con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. La ejecución del trabajo de campo. La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los programas elaborados en la planificación y las comprobaciones definidas en el plan de la auditoría. Tenemos las generalidades. Esta fase de la auditoría prevé la utilización de profesionales especializados en los proyectos a ser auditados, casos en los cuales el trabajo se incluirá la preparación de los programas conforme la experticia de cada profesional. También tenemos hallazgos. Los hallazgos son hechos, temas o informaciones que deben comunicarse a los funcionarios de la entidad y a otras personas relacionadas, puesto que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa la administración o la buena marcha de nuestro proyecto. Los atributos que debe contener un hallazgo son condición, criterio, efecto. En el caso de la condición, es la situación actual encontrada con respecto al proyecto o proyectos, respecto a calidad, cantidad o cumplimiento de plazos. Entre ellas, las condiciones pueden ser la mala calidad de la obra, tal vez los pagos mal realizados que no corresponden a lo realmente ejecutado, inobservancia de disposiciones legales en lo que tiene que ver con los contratos complementarios, volúmenes adicionales de obra, órdenes de trabajo, etc. En el caso del criterio, son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los criterios pueden ser tales como las leyes, los reglamentos, instrucciones constantes en manual, instructivos, procedimientos, entre otros. Pueden ser también las especificaciones técnicas, condiciones generales, objetivos, políticas. Y en el caso del efecto, es importante para persuadir a la administración que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar un mejor avance del proyecto o correcciones en la ejecución del mismo, para lo cual se debe redactar en términos comprensibles para los usuarios del informe. El efecto puede reflejarse en perjuicios económicos por mala calidad de la obra, perjuicios por pagos mal realizados que no corresponden a lo realmente ejecutado, perjuicios por la inabsorbencia de disposiciones legales en lo que tiene que ver con los contratos complementarios, volúmenes adicionales de obra, órdenes de trabajo, en las multas no aplicadas por retrasos en la ejecución del proyecto, entre otros. Siguiendo con los atributos que debe contener el hallazgo, se encuentra la causa, que es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el motivo por el cual no se cumplió el criterio de la norma. Las causas pueden originarse por la falta de capacitación del personal o de fiscalización, la falta de comunicación entre el personal de la administración del contrato, existe un poco conocimiento de los requisitos legales o técnicos, la negligencia o descuido de la fiscalización, normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas, cláusulas contractuales confusas, especificaciones técnicas contradictorias o poco claras,
consistente decisión de desviarse de las normas, una falta de recursos humanos, de materiales o de financieros. A base del desarrollo de los atributos del hallazgo, el auditor redacta la conclusión que conduce a la formulación de varias recomendaciones orientadas a corregir las deficiencias encontradas. La evidencia de la auditoría es el conjunto de hechos comprobados suficientes, competentes y pertinentes que sustentan las conclusiones de la auditoría. Se clasifican en física, la cual se obtiene mediante inspección, comprobación o observación directa del proyecto que se revisa. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de actas de medición, fotografías, gráficos, muestras, materiales, entre otros. Testimonial, que se obtiene de otras personas de forma de declaraciones hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la autenticidad de los hechos. Documental, que consiste en la información elaborada con la que contenían las cartas, contratos, planillas, anexos de cálculo, facturas y documentos de la administración contractual, y la analítica, que se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del auditor acumulado de todo a través de la experiencia. Comunicación de resultados en la auditoría de proyectos o obra pública. Generalidades. Se tiene que mantener una constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo con el objetivo de pedir explicaciones y que ellos puedan solventarlas con pruebas documentadas. La auditoría no es secreta y, con excepción de casos que involucran fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, se tiene el deber de discutir abierta y francamente sus hallazgos. Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia documentada de que fue cumplida la comunicación de los resultados en los términos previstos por la ley y normas profesionales sobre la materia. Las diferencias de opinión serán resueltas en lo posible en el transcurso del examen, caso contrario constarán en el informe como opiniones divergentes. Comunicación al inicio de la auditoría. De los hallazgos encontrados se realizará la lectura del borrador de informe para servidores de forma individual en el domicilio, por correo electrónico o a través de la prensa. En caso de particulares, se les notificará o requerirá información de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Además, se realizarán entrevistas a principales funcionarios de la entidad auditada, donde se remitirá criterios y sugerencias preliminares para corregir estos problemas. Dentro de la comunicación en el transcurso de la auditoría tenemos algunas finalidades. Primero, ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones. Segundo, hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las evidencias que existan. Tercero, evitar que se presente información o evidencia adicional después de la conclusión de las labores de auditoría. Cuarto, facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte del titular y funcionarios responsables. Quinto, asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas. Sexto, para la formulación de las recomendaciones se deberá incluir las acciones correctivas que sean más convenientes para solucionar las observaciones encontradas. Comunicación al término de la auditoría. Aquí debemos preparar algunos trámites. Por ejemplo, preparar el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos, los cuales serán comunicados a la máxima autoridad dueña del proyecto y quienes estén vinculados al tema como los contratistas. El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Debe estar sustentado en papeles de trabajo. Este documento es provisional y, por consiguiente, no constituye un pronunciamiento definitivo. Y por último, en esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán documentadamente y se agregarán al informe de auditoría si el asunto lo amerita. Y bueno, muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿y qué es el informe de auditoría de obras públicas? A continuación les explico. Es el que constituye el producto final del trabajo, en el que constan los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, los criterios utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión. Requisitos y cualidades del informe. Dentro de ellos encontramos los siguientes. Concisión, el cual se basa en el exceso de detalles. La precisión, razonabilidad. Se debe adoptar una posición equitativa e imparcial, un respaldo adecuado, en el cual las conclusiones presentadas en los informes deben estar lo suficientemente respaldados por medio de evidencias.
Objetividad. Se deben presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones de manera veraz e imparcial. Y por último, un tono constructivo, en el cual los comentarios y las conclusiones se presentarán en forma clara y directa. Saludos, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los requisitos y cualidades del informe, que es primero la importancia del contenido, que son los asuntos incluidos en el informe, deben ser importantes para justificar que se les comunique y merecer la atención de los usuarios. La utilidad y la efectividad del informe disminuye cuando se incluyen asuntos de poca importancia, porque tienden a distraer la atención del lector con hechos no relevantes. La importancia de los hechos a ser informados implica consideraciones como las siguientes: los problemas de proyectos y las recomendaciones para su solución sin inmiscuirse en las decisiones que corresponden a la entidad, conseguir mejoras en la administración de los proyectos, la necesidad de proporcionar información útil y oportuna para ayudar a los responsables de la administración de proyectos, la falta de decisión de los directivos de la entidad para tomar los correctivos necesarios. Utilidad y oportunidad. Se debe analizar la información a transmitir desde la perspectiva de los receptores del informe. Como el objetivo es estimular una acción constructiva, los informes deben ser estructurados en función del interés y necesidad de los usuarios. La oportunidad y utilidad son esenciales para informar con efectividad. Claridad quiere decir que un informe se puede leer y entender con facilidad. Para que él sea efectivo, debe presentar tan claro y simple como sea posible. Es importante la claridad porque la información contenida en el informe puede ser usada para otros funcionarios y no solo por los directamente vinculados al examen. Deben estar dirigidos que el significado sea claro. Debe evitarse errores gramaticales, faltas de ortografía y expresiones populares en el informe. Errores comunes en la preparación de un informe. La organización pobre. Cuando el material no está organizado, lógicamente, cuando la información está fuera de orden, haciendo que el lector tenga que saltar de párrafo en párrafo y tenga que volver a leer el informe muchas veces para encontrarle el sentido. Lenguaje poco claro. Cuando el usuario no entiende lo que se está tratando de comunicar porque las frases, palabras y oraciones son poco claras y específicas. Uno de los problemas puede ser la redundancia, el uso de clichés, el uso de jerga o el uso de términos técnicos confusos, un lenguaje impreciso, una estructura de oraciones demasiado compleja u otros problemas específicos. Material perdido. Bueno, cuando el informe no contiene la información requerida para comunicar el sentido, puede haberse omitido toda una acción del informe. Sin embargo, lo más común es que estén incluidos todos los componentes requeridos, pero en que alguna información necesaria se haya olvidado. Esto causa un rompimiento en la lógica del contenido del informe y deja al usuario con muchas preguntas sin respuestas. También les voy a hablar sobre unas sugerencias para la redacción del informe, como son: piense antes de escribir, determine el objetivo del informe, los usuarios, la extensión apropiada, haga algunas notas personales para usted, determine cuánta información va a necesitar, considera hacer una lista de puntos pendientes para completar. Resuma antes de escribir, prepare un resumen detallado del contenido del informe. Inicialmente puede ser un poco largo. Escriba los reportes largos en párrafos cortos. La exposición del hallazgo puede ser escrita antes de que toda la información haya sido recopilada. Este procedimiento reduce la cantidad de escritura dejada para el final de la auditoría cuando se sienta presionado por la falta de tiempo. Escriba imparcialmente. Bueno, no deje que sus inclinaciones personales influyan en la redacción del informe y utilice un tono imparcial, enfoque las evidencias y cifras objetivamente. Cualquier inclinación reduce la credibilidad de su trabajo. El primer borrador es importante. Cuando haya concluido la redacción del borrador del informe, entregue para su revisión y esté preparado para aceptar una crítica sin molestarse. Haga preguntas sobre los cambios, recomendaciones y no trate de hacer cambios sin haber entendido el porqué del cambio. Si no trata de identificar los errores, no podrá evitarlos en el futuro. Orden y el contenido. Bueno, la organización lógica y la presentación de los hallazgos paso a paso son los requerimientos más importantes para lograr el éxito en la redacción del informe. Sin errores mecanográficos ni aritméticos. Cuide que el informe tenga un formato que luzca atractivo a primera vista. Muchos lectores reaccionan favorablemente al ver un documento que tenga sus páginas escritas sin errores aritméticos y que tenga bien organizado. Pensamiento claro y conciso. Bueno, eso es importante. Las ideas vagas y confusas siempre reflejan inseguridad. Para lograr el éxito, organice sus ideas. Sintaxis correcta. Esté seguro que los sujetos y los verbos estén de acuerdo al escribirlos. Cuide el singular y los plurales. Tenga el mismo cuidado con los pronombres. Evite los cambios en los tiempos de los verbos. Este es un problema muy común cuando se presentan datos recopilados en el pasado.
Evitar palabras excesivas. Elimina las palabras redundantes y las frases innecesarias. Alguna vez puede utilizar repeticiones para lograr un mayor efecto. Abreviaciones y siglas. Si va a usar una sigla, esté seguro que la primera que lo haga esté incluido el término completo y con la sigla. En general, las abreviaciones deben ser omitidas. Términos precisos. Prefiera dar un número específico o un porcentaje a escribir un término indefinido como varios o unos cuantos. Esto es muy importante en la redacción del informe, donde una omisión implica la falta de información. Muchas gracias. Criterios para ordenar los resultados. Importancia de los resultados. Consiste en presentar el informe dando prioridad a los hechos más significativos. Partir de los componentes o hallazgos generales y llegar a los específicos es una práctica para organizar los resultados. Es iniciar la comunicación con los componentes generales y específicos. También combinar los criterios expuestos. Es posible combinar las alternativas señaladas para lograr una presentación convincente. Comentarios, conclusiones y recomendaciones. Comentarios. Es la descripción de los hallazgos o aspectos importantes encontrados en la ejecución de la auditoría. Se deben exponer en forma lógica y clara, ya que constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones. Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos. Para la redacción de un comentario se pondrá un título que identifique la naturaleza del hallazgo. Este título debe ser un breve resumen de las conclusiones. Cuando sea necesario señalar el artículo de leyes, reglamentos y otras disposiciones o normas, se indicará el número o el título o un resumen de contenido. Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en la realidad del estado del proyecto, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente. Las conclusiones son la parte más importante del informe y se refieren al aspecto encontrado respecto al cumplimiento de leyes, la calidad de obras, su cantidad acorde a lo cancelado y los programas de avance descritos. Las conclusiones son presentadas a continuación de los comentarios en forma separada y podrán redactarse según el caso para cada comentario o grupo de ellos bajo el título de conclusión. Recomendaciones. Las recomendaciones son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas que permiten a las autoridades de la entidad y a quienes son responsables del proyecto mejorar la toma de decisiones o tomar otras, con la finalidad de conseguir eficiencia, efectividad, eficacia en la administración de los proyectos. El informe contendrá recomendaciones objetivas que permitan ser aplicadas con los medios que cuenta la entidad auditada. Las recomendaciones no deben ser generales, peor abstractas, de difícil comprensión para los servidores involucrados. No se limitarán a señalar las medidas correctivas, consecuentemente se debe explicar cómo lograr el cumplimiento de los objetivos. Para este efecto, de finalizar el capítulo de resultados de auditoría conjuntamente con los funcionarios de las entidades involucradas. No se incluirán recomendaciones negativas. También se evitará las recomendaciones que incluyan expresiones como inmediatamente o sin demora, ya que tienden a generar resistencia con su tono impositivo. No se debe recomendar el cumplimiento de leyes, normas, reglamentos o instructivos. Por el contrario, se debe señalar de manera resumida los procedimientos que permitan a la entidad examinada poner en práctica dicha recomendación. Cuando una entidad ha aceptado una recomendación y se ha tomado la acción necesaria, el informe debe mencionar este particular siempre y cuando se considere importante.